Bueno, vamos a empezar. Me van a decir si se ve mi presentación aquí. Ok. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Se ve mi Sí se ve, presentación? ¿Se ve? doctora. Ok. Esto es una especie de resumen de lo que ustedes ya han venido trabajando en la construcción de sus historias clínicas y también en lo que es el resumen sindrómico y el planteamiento de los diagnósticos. Entonces, más o menos es un repaso de eso y describir la importancia de la ubicación anatómica, fisiopatológica, de la parte etiológica y finalmente llegar a un diagnóstico nosológico o nosográfico. Tienen que recordar que el diagnóstico sindrómico se plantea a partir de síntomas y signos y que estos síntomas y signos lo van a construir de la historia clínica que ustedes elaboren. Y en la historia clínica la vamos a separar en dos grandes partes. La primera parte es la anamnesis, que se ha practicado bastante, cuyo objetivo es recolectar síntomas. Y la segunda parte viene a ser el examen físico, que tiene como finalidad buscar signos en base a lo que el paciente nos cuente en su historia clínica, podamos recolectar de las preguntas que le hagamos y de esta manera poder plantear un síndrome que podría explicar sus síntomas y dar un diagnóstico. Entonces, cuando ustedes planteen su diagnóstico sindrómico, tienen que saber de que muchas veces no hay un solo síndrome, sino hay múltiples síndromes que pueden estar presentes en un enfermo. Pero tienen que plantear aquel que sea capaz de contener los diagnósticos, o aquel que sea más general o abarque la mayor parte de diagnósticos. Por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome de hipertensión arterial y además tiene un síndrome anémico y además tiene un síndrome de insuficiencia renal crónica, vamos a tener en cuenta de que tanto la hipertensión como la anemia pueden estar incluidos en esta insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, el síndrome que deberíamos plantear en vez de estos tres va a ser el síndrome de insuficiencia renal crónica, ya que este puede englobar a los anteriores mencionados previamente. Entonces, también cuando planteen sus síndromes deben de tener en cuenta que se debe de plantear en orden de importancia. En primer lugar, debe estar aquel que justifique las manifestaciones clínicas por la cual el paciente se encuentra en consulta. Los principales, van a haber múltiples síndromes. A partir de ahora ustedes terminan el capítulo de semiología general y de aquí van a comenzar a rotar por diferentes capítulos como el respiratorio, cardiovascular, digestivo, neurológico, etcétera. Y tienen que saber que en cada capítulo van a haber varios síndromes que ustedes pueden encontrar o ver. Aquí vamos a mencionar solo algunos de los principales síndromes que se encuentran, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Vamos a tener a los síndromes bronquiales, a los síndromes parenquimales, a los síndromes de insuficiencia respiratoria y a los síndromes pleurales. Y ojo que hay otro tipo también, hay otros tipos de síndromes dentro de este aparato, pero estos son los principales. A nivel cardiovascular van a encontrar el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome de insuficiencia coronaria, los síndromes valvulares, el síndrome de hipertensión arterial, el síndrome del shock, el síndrome de insuficiencia arterial o venosa y el síndrome pericárdico. A nivel digestivo, vamos a encontrar el síndrome de hemorragia digestiva, el síndrome diarreico, el síndrome de mala absorción intestinal, el síndrome ascítico, el síndrome itérico, el síndrome de hipertensión portal, el síndrome doloroso abdominal. A nivel osteomiorticular, el síndrome de inflamación articular, el síndrome de la cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia o sacrolumbalgia. A nivel urogenital, vamos a tener el síndrome de insuficiencia renal aguda o crónica, el síndrome nefrótico, nefrítico, el síndrome urinario infeccioso, el síndrome urinario obstructivo, los síndromes de desequilibrio hidromineral y ácido básico. A nivel hematopoyético vamos a tener el síndrome anémico, el síndrome purpúrico hemorrágico, el síndrome adénico, el síndrome esplenomegálico. A nivel del sistema neurológico van a tener el síndrome comatoso, el síndrome motor, sensitivo, polineurítico, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome meningio, cerebeloso, vertiginoso, síndrome convulsivo y síndrome extrapiramidal. A nivel endocrino vamos a tener el síndrome hipofisiario, el síndrome tiroideo, el
córtico suprarrenal, el síndrome hiperglicémico o hipoglucémico, síndromes de mala nutrición o malnutrición. Y dentro de otros vamos a tener el síndrome febril, los síndromes edematosos que se han visto, el síndrome doloroso que también ustedes ya repasaron en sus seminarios. Entonces, tienen que saber también que el diagnóstico diferencial debe estar orientado dentro del síndrome que ustedes van a plantear. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un niño que tiene dificultad para respirar, sobre todo en la noche o en la madrugada, y que se asocia con presencias de sibilantes cuando realiza su respiración, lo englobaremos dentro de los síndromes bronquiales. Y cuando hagan sus diagnósticos, debemos diferenciar entre un diagnóstico por asma bronquial, que es aquel que tiene asociación sobre todo con exposición a alergenos, que se caracteriza por ser crónico, que se da sobre todo en pacientes atópicos y no necesariamente hay presencia de fiebre. La bronquitis aguda a la vez va a encontrar afectado lo que son los bronquios, pero la diferencia va a ser que es un proceso más agudo, es un proceso que se presenta en ocasiones con fiebre y generalmente con toma del estado general del paciente. Un síndrome bronquial, un diagnóstico diferencial dentro del síndrome bronquial, podemos plantear un proceso obstructivo por cuerpo extraño a nivel de los bronquios, que se va a caracterizar porque tiene el antecedente de haber manipulado algún objeto extraño por parte del niño. Dentro de la historia clínica va a ser un proceso agudo, no va a estar acompañado de fiebre, no sea necesariamente en pacientes atópicos. Entonces, los diagnósticos diferenciales van a tener elementos en común. En este caso, el elemento en común es que en ambos va a haber una disminución de la luz del bronquio, que va a estar dificultando la respiración, pero a la vez van a tener elementos de diferenciación que ustedes deben de plantear para sustentar sus diagnósticos. Entonces, como propuesta del método de razonamiento clínico, vamos a tener inicialmente que los síntomas y signos se van a englobar en la semiología. Los síntomas los vamos a encontrar mediante una buena anamnesis, la cual se va a lograr mediante preguntas dirigidas y razonadas con un pensamiento crítico. Hay que preguntarnos dónde está el problema, cuál es la función que está alterada de ese dónde, cuál es su función y su disfunción, y qué mecanismos les llevan a la disfunción para que tenga esta expresión morfológica. Y a partir de ahí plantearnos la probable etiología. Puede ser una etiología microbiológica donde se incluyan virus, bacterias, parásitos o hongos. Puede ser una etiología física donde hay una alteración más de forma. Puede ser una etiología química donde haya más bien una alteración de la función bioquímica. Puede ser por medicamentos. Puede ser una alteración de etiología psicosocial o inmunológica en el caso de las enfermedades autoinmunes o más bien neoplásica. Esto les va a llevar a plantear la patogenia y por tanto la alteración alterada mediante la fisiopatología, y se debe demostrar si es que la alteración es microscópica mediante anatomía patológica. Ahora, con respecto al diagnóstico anatómico topográfico, se va a referir sobre todo a que la localización anatómico-topográfica del proceso patológico puede orientarnos también a los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, un tumor en el colon, si es que está a nivel del ciego, va a ser más un tumor anemizante, que se caracteriza porque el paciente presenta una anemia crónica, pero si está más hacia la región del sigmoide, se va a caracterizar más por un problema obstructivo. Entonces, debemos de establecer la localización anatómica con la finalidad de poder explicar los síntomas que tiene el paciente y con la finalidad de tomar conductas posteriores, no solo clínicas o médicas, sino también quirúrgicas. Y también la localización nos va a posibilitar dar un pronóstico a corto, mediano o largo plazo.
Dentro de los ejemplos de la importancia del diagnóstico anatómico vamos a tener los tumores con localización diferente en un mismo órgano, las lesiones neurológicas degenerativas, los accidentes cerebrovasculares que ustedes van a ver más adelante que de acuerdo al área que afecten va a ser la manifestación clínica que tenga el paciente, la localización a nivel del intestino, de vías biliares o de las vías urinarias en el caso de los cálculos, la localización de las adenopatías que nos pueden orientar en el caso de los linfomas. El diagnóstico etiológico, como lo hemos mencionado en el cuadrito, se va a referir a las causas de la enfermedad. ¿Qué nos está causando la enfermedad? Tiene una etiología microbiológica y dentro de esto descartar las posibles causas infecciosas como virus, bacterias, hongos o protozoarios. Tiene una etiología de un cambio físico, tiene una etiología química o es una etiología producida por fármacos o por procesos endocrinológicos o autoinmunes o tumorales o psicosociales. Y finalmente el diagnóstico fisiopatológico va a consignar todos los mecanismos que se unen para producir la enfermedad. El mecanismo de lesión o patogenia puede concluir en una alteración de la función que vendría a ser la fisiopatología y una alteración morfológica, la cual se va a explicar mediante la anatomía patológica. Y el diagnóstico nosológico viene a ser su diagnóstico final, su diagnóstico concluyente. Y deben de tener para plantearlo elementos clínicos, epidemiológicos, con la finalidad que defiendan todo lo que ustedes concluyen. Vamos a practicar un poquito. Por ejemplo, vamos a tener este caso clínico. Es un paciente de 82 años que no tiene alergias y que tiene como antecedentes fibrilación auricular, hipertensión, diabetes mellitus, hiperplasia benigna de la próstata, hiperuricemia, carcinoma escamoso del conducto auditivo externo izquierdo y que ha sido operado por ese carcinoma en el año 2014, haciéndole una exéresis de la lesión o retirando la lesión, haciendo una mastectomía radical que le produjo una parálisis facial residual izquierda, tuvo una recidiva en mayo que fue tratado con radioterapia, tuvo otra recidiva en octubre que fue desestimada, se desestimó el tratamiento de quimioterapia, iba a tener algún evento recidivante de sangrado en el conducto auditivo externo izquierdo porque generalmente su INR se encuentra fuera del rango. El tratamiento que presenta nuestro paciente es metformina porque dijimos que era diabético. Recuerden que dijimos que tenía fibrilación auricular y era hipertenso y además tenía hipertrofia benigna de próstata. Por ese motivo también recibe diltiazem, amlodipino, alopurinol, tamsulosina. Por la fibrilación recibe warfarina. ST significa según tarjeta y esto generalmente es dado por los hematólogos. Y también recibe tramadol y paracetamol condicional a dolor. Como antecedente, este paciente es parcialmente dependiente para las actividades de la vida diaria y vive en el domicilio con su esposa e hijos. El motivo por lo cual es llevado a emergencia es por rectorragia. Es traído a urgencias por un episodio de rectorragia abundante tras una deposición acompañado de dolor leve en el hipogastrio. ¿Qué le preguntarían ustedes? Y los dejo para que participen. ¿Qué le preguntarían al señor o al acompañante que trae al señor? ¿Alguien? ¿Desde cuándo presenta la rectorragia? Desde cuando presenta la rectorragia. Ya les dice desde hace... desde que se despertó después de ir al baño, más o menos hace 2 horas o 1 hora. ¿Qué más preguntaría? ¿Qué color presenta las deposiciones? Realmente es sangre rojo rutilante, ¿no? Una cosa es el sangrado y otra cosa es, recuerden que rectorragia significa que es un sangrado rojo rutilante, porque la melena generalmente es una sangre oscura, ¿no? Como una sangre digerida, más se ve como la brea o como el cabello, como el carbón. Es rojo rutilante. Y la pregunta es, bueno, respecto al sangrado, pero respecto a la deposición, bueno, las deposiciones están marrones. Después de la deposición marrón presentó ese sangrado.
mezclado. Y la sangre estaba mezclada con las deposiciones, sí. ¿Qué más preguntarían? Doctora, ¿podría ser tiempo de enfermedad? Ha sido aparentemente un proceso, bueno, agudo, al menos ahora que se han dado cuenta, ¿no? Si ha tenido alguna caída, golpe o algo que pueda No ha tenido ninguna caída ni golpe. Sí. Síntomas acompañantes. Perdón, no escuché. Si tiene otros síntomas acompañantes o solo rector en ese momento. Bueno, aparte de la rectorragia no refiere, de repente un poquito de dolor abdominal a nivel de hipogastrio, ¿no? De hipogastrio, sí, o de flanco inferior izquierdo. Vamos a ver, ¿y qué examinarían? ¿Qué le examinarían ustedes a ese paciente? ¿Y qué esperarían encontrar cuando examinen? Doctora, ¿podría observar si tiene hemorroides en el examen físico? Por supuesto, podrías observar si tiene hemorroides o no. ¿Qué más? Como tiene dolor abdominal, tendríamos que palpar el abdomen. Sí, palpar el abdomen. Flexionar, palpar, auscultar. Hacer todo el examen físico de abdomen, que sabemos que es inspección, palpación, auscultación, percusión. ¿Qué más? ¿Qué más podría estar alterado en este señor? Hacer un hemograma, o bueno, a ver si tiene el grado de pérdida, ¿no? O no sé, sanguíneo. Sí, eso va en la parte de exámenes de laboratorio. Y exámenes de laboratorio va en la parte de plan de trabajo. ¿Ya? Ahorita vamos a enfocarnos en examen físico. Preguntarle por sus tratamientos. Eso va en anamnesis, no se olviden. Eso va en anamnesis. Ahorita ya, recuerden que ya tomamos los antecedentes del paciente. Este es su tratamiento, si lo ven, ¿no? Ese es el tratamiento que él tiene, porque es un paciente con comorbilidades, que se refiere a que es una fibrilación auricular, es hipertenso, diabético, ha tenido un carcinoma escamoso del conducto auditivo, tiene hiperuricemia y además una hiperplasia benigna de próstata. Por la fibrilación está anticoagulado con warfarina, además por su diabetes recibe metformina, por su hipertensión y fibrilación también recibe diltiazem, amlodipino. Esos son los medicamentos que recibe. Y recuerden que siempre tenemos que ir en orden, ¿no? Primero la anamnesis y ahorita estamos en examen físico. En examen físico, ya ustedes mencionaron, revisaríamos la parte externa del ano para buscar si es que hay hemorroides. Evaluaríamos o haríamos el examen físico de abdomen, que incluye inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué más le examinarían a este señor? ¿Qué piensan ustedes que puede alterarse o que les puede dar algún dato adicional al que ya tiene? La frecuencia cardíaca, eso. Por Eso es. supuesto, por supuesto, por supuesto. Muy bien. O sea, la toma de los signos vitales en el examen físico, como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, nos orientan sobre todo a la parte de qué tanto ha sido el sangrado o si está hipotenso porque ha sangrado mucho o está taquicárdico, ¿verdad? Esperarían buscar en este paciente que ha venido con rectorragia en examen físico.
No sé si es solo mi laptop, pero no le escucho, doctora. Alguien. Se escucha un poco antes. Sí, se escucha un ruido al fondo. Sí, no. Lo que pasa es que estoy cerca de una avenida, eso sí, es verdad. Voy a ver si cambio de audífono, ¿ya? Ok, doctora. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. ¿Me escuchan mejor o peor? Se le escucha bien. Ya, entonces voy a estar sin audífonos. ¿Qué más examinarían? La piel y mucosas. Por supuesto, la piel y mucosas. ¿Qué más? Doctora, conciencia. ¿podría ser las funciones biológicas? El hambre, la sed. Recuerden que eso estaba arriba en anamnesis. Estamos en examen físico. Voy a pasar ya. A ver. Bueno, lo exploramos y a nivel de examen físico encontramos que su presión arterial está en 109,58. No es hipotenso, realmente está casi en el límite, ¿no? Su frecuencia cardíaca está en 62, su frecuencia respiratoria está en 22, le tomamos saturación de oxígeno y está en 98%, tiene una temperatura de 36 grados. Este paciente está consciente, está orientado en tiempo y espacio, está pálido, tiene una palidez mucocutánea, no está deshidratado, su glaucus de 15, muestra delgadez, sus ruidos cardíacos son arrítmicos, tiene 90 latidos por minuto, no tiene soplos, su aparato respiratorio, su murmullo vesicular pasa bien, no hay estertores, el abdomen, pese a que dijo que tenía dolor, cuando lo examinamos, no es doloroso la palpación, es blando, depresible, no se palpan masas, no se palpan megalias, su peristaltismo está ligeramente aumentado, el tejido celular subcutáneo no tiene edemas y sí se le hizo un tacto rectal en el cual se encontró que no había sangrado activo, en el dedil habían restos hemáticos con sangre fresca, la ampolla rectal estaba vacía y no habían hemorroides ni externas ni internas, ni fisura anal ni masas anales. De aquí vendría lo que nos señala su compañero. Bueno, antes de los exámenes de laboratorio plan de trabajo, mencione usted cuál sería su planteamiento sindrómico, su diagnóstico topográfico o anatómico, su diagnóstico nosológico y finalmente establezcan un diagnóstico nosológico. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su planteamiento sindrómico? Síndrome hemorrágico agudo, porque dijo que era hace 3 horas. Síndrome hemorrágico. Abdominal agudo. Está bien síndrome hemorrágico, pero falta algo más. Falta este diagnóstico anatómico topográfico. Agudo por el tiempo. Pero, ¿dónde está este síndrome hemorrágico? Síndrome hemorrágico rectal. Ajá. Síndrome hemorrágico, realmente se llama síndrome hemorrágico digestivo bajo. Cuando lleven la parte de digestivo se van a dividir en alto y bajo. Y si es que queremos ver la localización más común o según como viene el paciente, aparentemente es el sangrado de la zona rectal o de la parte más baja del colon. ¿Y qué diagnóstico etiológico podría tener? ¿Qué puede estar causando ese sangrado, chicos? Puede ser varias cosas. Por ejemplo, no, pero si es agudo, puede ser, por ejemplo, una diarrea entérica, ¿no? O, no sé, entonces puede ser diverticulitis.
o un algo así. Bueno, entonces la idea está en que ustedes sean capaces de plantear su resumen sindrómico, que ya lo han hecho muy bien, han dicho que es un síndrome hemorrágico digestivo. Cuando nos referimos al diagnóstico anatómico topográfico, uno de sus compañeros dijo puede ser recto o puede ser la parte más distal del colon, como es el sigmoides. El diagnóstico etiológico, su compañero Joaquín nos está diciendo de repente diverticulitis o de repente una diarrea entérica. Si es que hablamos de una diarrea entérica, pues nos estamos refiriendo a una etiología microbiológica, donde puede estar la shigella. Y cuando hablamos de una diverticulitis nos estamos refiriendo a una alteración en la morfología del colon. Y eso se puede plantear dentro de su diagnóstico nosológico y a la vez dentro de su diagnóstico diferencial. ¿Sí? El que para ustedes tenga mayor puntaje se puede plantear como diagnóstico nosológico, pero siempre debe de estar dentro del síndrome hemorrágico digestivo. Siempre lo debe de intentar causar. Ahora sí, lo debe de intentar explicar. El diagnóstico nosológico debe guardar relación con el planteamiento sindrómico que ustedes den. Ahora, ¿qué pruebas complementarias le pedirían? Y recuerden que pruebas complementarias están dentro del plan de trabajo. En el plan de trabajo completo. Un hemograma completo, básicamente para ver su hemoglobina, ver las constantes corpusculares, saber si se trata de una anemia microcítica hipocrómica, que es aquella que se produce por pérdidas. ¿Qué más pedirían? Ecografía abdominal. Ya, aquí para ordenarlos, el plan de trabajo se va a dividir en estudios de laboratorio de sangre generalmente, en estudios imagenológicos y en estudios anatomopatológicos, que generalmente son las biopsias, ¿ya? Recuérdenlo siempre, porque cuando tengan sus pruebas o sus evaluaciones, siempre les van a pedir plan de trabajo. Entonces, para que ustedes no disparen todas a la vez, van a saber que se van a dividir en 3 grupos. Un grupo va a ser las pruebas complementarias, que son los análisis de laboratorio. Otro grupo va a ser las pruebas de imágenes, y en imágenes van a entrar radiografías, ecografías, tomografías, resonancias. Y en la última parte del plan de trabajo vamos a tener los estudios de anatomía patológica, que van a incluir las biopsias, ¿sí? Entonces, ¿qué pruebas le pedirían aparte del hemograma? Vamos a empezar en orden. Exámenes de laboratorio. Ya dijimos hemograma. ¿Qué más? Un coprocultivo. Un coprocultivo. Sí. ¿Qué más? No entendí. No escuché claro. Tiempo de coagulación. Por supuesto. Perfil. Todo el perfil de coagulación debería estar acá. Todo el perfil de coagulación. Llega un paciente que toma warfarina porque está anticoagulado por fibrilación auricular, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Bueno. A este señor le tomaron su hemograma completo y la hemoglobina estaba en 7,3, estaba en anemia. Una anemia además tenía un hematocrito en 23,4. Sus constantes corpusculares, el BCM estaba en 113, el resto estaba normal. Además le pidieron un estudio bioquímico que incluía la glucosa, la urea y la creatinina. La glucosa estaba un poquito alta, acuérdense que era diabético, su creatinina en 1,34, la urea en 78, le pidieron la prueba de Haga y electrolitos, entonces sodio y potasio estaban bien, PCO2 estaba en 26,4 y bicarbonato en 14,2 y su pH también en rangos normales. Le tomaron un electrocardiograma y había fibrilación auricular y el INR estaba súper alto en 8,35.
con una actividad de protombina en 7. Recuerden que el INR, bueno, por lo general es hasta 1 en pacientes anticoagulados que necesitan anticoagulación. Se considera hasta 2.5 el promedio en el cual debe subir el INR, pero en él estaba en 8.35. Y con estos resultados, ¿qué harían ustedes? Hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo? Ya plantear un diagnóstico no solo diferencial y no solo aspérico. Ya. ¿Por qué ha sangrado el señor entonces? Había que ver los resultados de le hicimos una prueba de imágenes también. No le hicieron, ¿no? No lo hicimos. Profesora, sí está con anemia severa, 7.3. Ya, entonces, ¿qué haríamos? Pasarle sangre. Porque Por supuesto, pasarle sangre. Pasarle sangre. Transfundirlo. Y lo otro que tienen que hacer es regular este perfil de coagulación que tiene. Recuerden que este paciente es un paciente que dentro de sus antecedentes está que fibrila, y porque fibrila le dan anticoagulantes, le dan warfarina. Entonces, al darle warfarina, y dentro de la historia también estaba de que tenía múltiples ingresos, no hay múltiples ingresos, a ver, dentro de la historia está que tenía episodios recidivantes de sangrado por un INR fuera de rango. Es probable que también no esté bien regulada su dosis de warfarina. Entonces son dos cosas lo que tienen que hacer. Tendrían que pasarle sangre y lo primero que tendrían que hacer es suspenderle la warfarina con la finalidad de regular su INR. Entonces el paciente pasa a sala de observación, le transfunden 2 paquetes globulares, la hemoglobina que estaba en 7.3, sube a 9.5, le colocan también factores de coagulación, pasa 2 días en sala de observación, está estable, no tiene dolor, no tiene nuevos episodios de sangrado, lo mandan a la unidad de digestivo y le amplían los estudios. Dentro de los estudios se le hace una colonoscopía y en la colonoscopía se encuentra diverticulosis a nivel de sigmoides y sí se observan hemorroides internas. No habían restos hemáticos porque había parado el sangrado. O sea, si bien es cierto estaba alterado el perfil de coagulación, también había una base de divertículos que pueden producir sangrado, como ustedes ya saben. Lo mandan a cardiología, deciden cambiarle la warfarina por rivaroxaban, que tiene un perfil de seguridad mayor y con respecto a los sangrados. Y con respecto al problema de su oído, porque también tenía un carcinoma a nivel del conducto auditivo externo, deciden no aumentar más su tratamiento, o sea, no darle quimio ni radioterapia y pasarlo a consulta externa. Entonces, esto quiere decir que en todos los pacientes van a tener que seguir un camino inicial con antecedentes, teniendo en cuenta su enfermedad actual, recogiendo datos en la anamnesis respecto a los tratamientos que tiene, respecto a todo lo que ustedes han preguntado, cuál es el motivo de por qué viene, las características del principal motivo o la enfermedad actual que tiene, que lleguen a hacer una exploración física dirigida a lo que se quiere encontrar. En este caso era muy importante el tacto rectal, pero también sus funciones vitales, las alteraciones a nivel de piel y mucosas. A partir de ahí, establecer en su cabecita un planteamiento sindrómico, tratar de ubicar un diagnóstico anatómico, etiológico y nosológico, y a partir de ahí comenzar con las pruebas complementarias, y que se incluyen dentro de su plan de trabajo. Como es un proceso, como es un evento de emergencia, el tratamiento debe de ser inicial en transfundir los 2 paquetes globulares y detener de una manera u otra el sangrado, suspendiendo la warfarina y colocándole factores de coagulación. Y ya cuando nuestro paciente esté más estable, podremos hacer alguna otra prueba más invasiva, como por ejemplo la colonoscopía.
Vamos a pasar a la otra, que realmente son más casos clínicos, un par de casos más. Un momento, voy a cambiar de presentación. Ok. ¿Se ve mi presentación? ¿Se ve mi presentación? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Todavía no se observa. ¿Está compartiendo? Me parece que no está compartiendo. A ver. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve mi presentación? Sí, así es. Sí. Bueno, entonces vamos a volver a ver lo mismo con otro caso clínico. Esta es una paciente de 32 años que es hallada por su esposo inconsciente a las 11 de la noche en su casa, motivo por el cual solicita un servicio de emergencia médica. Al llegar al lugar, el servicio médico encuentra al examen físico lo siguiente: paciente inconsciente en la sala de su casa, sin respuesta a estímulos verbales, piel sudorosa, profusa, fría y con ritmo respiratorio normal, pupilas midriáticas isocóricas con respuesta lenta a la luz, tono ocular normal, sin signos de traumatismos o de violencia física. Va a tener una presión arterial de 125/80, su frecuencia cardíaca está en 112, su frecuencia respiratoria está en 16, su temperatura está en 36,1 y está saturando 97%. Así la encuentran: caída, sudorosa y midriática. Obviamente la anamnesis va a ser una anamnesis indirecta. ¿Qué le preguntarían ustedes al señor? Sí, ¿qué medicamentos tomaba la paciente? ¿Antecedentes farmacológicos? ¿Qué más? Sí, ya tenía alguna enfermedad de base. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar. Fue un interrogatorio indirecto que se le hace a su esposo. La paciente no sufre de alguna enfermedad, no es hipertensa, no sufre de enfermedades hepáticas, no sufre de epilepsia, no sufre de convulsiones. Refiere que su endocrinóloga era diabética hace 6 años y su endocrinóloga le indicó que comience a utilizar insulina, ya que su glucosa no podía ser controlada con medicamentos hipoglicemiantes. Refiere que su esposa se colocó 10 unidades de insulina hace aproximadamente 1 hora y media en espera a cenar juntos, ya que él traería un pollo de la roticería. Lamentablemente se descompuso su vehículo, demoró más de 1 hora en llegar y no le comunicó a su esposa. Dentro de su diagnóstico sindrómico, con estos síntomas y signos, ¿qué síndromes plantearían ustedes? Síndrome hipoglicémico. Y dentro de los nosológicos y diferenciales, ¿cuáles plantearían? ¿Podría ser síndrome de intoxicación? No escuché, perdón. ¿Podría ser intoxicación? Sí, podría ser, si no sabemos nada de ella. Un insulinoma o bueno, lo que dijo la compañera.
Ujú. Bueno, este fue más sencillo, ¿no? Con este claro antecedente, el equipo de emergencias le hace un control de glicemia con un hemoglucotest. Se obtiene un valor de 29 miligramos. Y su tratamiento, como es un estado de emergencia, básicamente se orientó a mejorar la glucemia de este paciente. ¿Y cómo se logró? Mediante la inyección de ampollas de glucosa. Acá lo que tenemos son ampollas de glucosa al 33%. Se le puso 6 ampollas de glucosa al 33% y además se mantuvo con dextrosa al 10%. Y de esta manera se logró revertir el cuadro, ¿no? La paciente se recuperó. Al despertar, ella refirió que comenzó a sentir frío, después comenzó a sentir temblor, sensación de hambre, palpitaciones, sudoración profusa y fría, y luego no recuerda nada más, ¿no? Se evalúan factores que puedan estar agravando la situación de la paciente y se le realiza un nuevo control de glucemia encontrando un valor en 124. Ya ustedes dijeron el diagnóstico, sería un síndrome hipoglicémico y básicamente por una etiología medicamentosa. Dentro del diagnóstico diferencial puede estar el insulinoma, puede estar intoxicación con otro tipo de medicamentos. Y hay ciertas diferencias, ¿no? En lo que es hipoglicemia e hiperglicemia. La hipoglicemia es muy frecuente. Ustedes van a ver cuando hagan sus rotaciones por emergencia que a veces pueden simular hasta accidentes cerebrovasculares. Esta es una paciente joven, entonces se aleja un poco el diagnóstico, pero podemos ver en pacientes adultos mayores que hacen diabéticos, que hacen cuadros de hipoglicemia, que parece que tuvieran un accidente cerebrovascular o que se estuvieran inclusive en estados de pérdida de conciencia total. Entonces siempre se debe de preguntar con respecto a los antecedentes del paciente y con respecto a los medicamentos que consume, sobre todo en aquellos cuadros en pacientes que son polimedicados o en pacientes que tienen una presentación muy brusca o muy repentina de su estado de conciencia. Generalmente en la hipoglicemia pueden encontrar pupilas midriáticas a diferencia de la hiperglicemia. La piel suele estar sudorosa, va a haber una respiración normal, aunque esto es variable. El tono ocular suele ser normal, se puede ver ansioso, irritable e inclusive puede haber un Babinski positivo que no suele estar presente en hiperglicemia. Ahora, vamos a ver otro caso clínico, que este va a ser el último que presentemos. Este se trata de un paciente de 64 años que es acompañado por sus familiares a sala de urgencias con un cuadro clínico agudo también de 14 horas de evolución que se caracteriza porque hay un dolor intenso suprapúbico, con deseos imperiosos de orinar, pero sin poder hacerlo. Se realiza el interrogatorio y el examen físico del paciente y con solo observarlo se evidencia que está inquieto y desesperado. Así está el paciente. ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Desde hace cuánto tiempo no puede orinar? Él refiere más o menos 14 horas. Yo le preguntaría por la intensidad, si es que siente dolor. Refiere que sí siente dolor suprapúbico o en hipogastrio, ¿no? Sí ha tomado un tratamiento previo. Sí, él estaba tomando tansulosina. Prostático. Un problema de cálculo renal. ¿No escuché? Si tiene algún problema prostático, de repente una prostatitis, una hiperplasia prostática benigna de repente diagnosticada, una enfermedad de cálculos renales de repente. Muy bien. Entonces, bueno, acá lo que nuestros pacientes nos dice es que padecía de hipertensión arterial hace 8 años con 5 miligramos de enalapril al día, no tenía enfermedades respiratorias, neurológicas, digestivas, cardíacas, no era alérgico a medicamentos, no ingería alcohol ni tabaco. Al indagar acerca de enfermedades urinarias, comenta nuestro paciente que desde hace más o menos un año comienza a tener alguna demora en la micción, que el chorro comienza a perder fuerza y distancia con aumento del número de emisiones al día y a veces con una necesidad abrupta de tener
que orinar y sensación de pesadez en el periné. Nunca hizo unas consultas o exámenes urológicos, pero le comenzó a tomar tansulosina porque un compañero le indicó, un familiar le indicó. No ha tenido infecciones urinarias, cólicos o cuadros similares al que padece. ¿Qué examinaría usted? Examinar, quizás hacer un tacto rectal, quizás para evaluar el tamaño de la próstata. Ajá, tacto rectal, no solo tamaño, sino también su textura, su forma, ¿no? ¿Qué más? Y, no, claro, palpar, ¿no? Si de repente hay alguno, ¿no? Hacer la inspección, palpación, auscultación de la zona, ¿no? De la zona hipogástrica. De todo el abdomen realmente, ¿no? De todo el abdomen. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Bueno. Examinaron su piel y su piel estaba diaforética. El examen abdominal revela ruidos hidroaéreos presentes. La vejiga está grande y se manifiesta por una masa firme adyacente a la sínfisis pubiana que llega casi hasta la región umbilical y que a la percusión produce matidez. La palpación vesical produce dolor y aumenta su deseo de orinar. Esto es lo que llamamos un globo vesical. Le tomamos signos vitales como a todos tienen que tomarle sus signos vitales cuando llega emergencia. Y su frecuencia cardíaca está en 104, su presión arterial está en 140,85, su frecuencia respiratoria está en 18, su temperatura en 36,6 y su saturación está en 98%. Y si lo examinamos, así se ve un globo vesical. ¿Ya? Así se ve el globo vesical. Y eso se debe a la acumulación de orina progresiva, ¿no? Y como refiere, puede llegar inclusive hasta el ombligo. Lo auscultamos, bueno, los ruidos hidroaéreos estaban presentes, lo percutimos y en esa zona donde estaba el globo vesical había matidez porque había orina. Y con estos síntomas y signos, ¿qué síndrome plantearía usted? Un síndrome obstructivo. Por supuesto. Y siempre terminen la frase, porque síndrome obstructivo, ¿de dónde? Vesical. O retral, quizás. Sí, recuerden que vamos a tomar todo el síndrome obstructivo urinario. Si lo vamos a localizar o dar un diagnóstico topográfico, ¿cuál sería? Síndrome ¿No escuchó? Cuando el nivel de peli se refiere. Sí, si damos una localización de todo si estamos planteando un síndrome obstructivo urinario, ¿a qué nivel estaría localizada la lesión? ¿O dónde sería la obstrucción? Parece que alguien dijo vesical, ¿verdad? ¿Alguien piensa que puede estar en otra localización? Prostático. Uretral. A nivel uretral prostático. Ya más o menos ahí lo tenemos definido. ¿Y qué etiología sería la que produce esto? ¿Sería una etiología microbiológica, física, química, farmacológica, inmunológica, tumoral? ¿Qué piensan que puede ser? Hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo? Puede ser también una hiperplasia prostática benigna, puede ser un tumor. Ya, pero eso se tiene que clasificar. Eso sería nuestro diagnóstico nosológico. ¿Sí? Obstructiva. Tumoral. Ya, obstructiva. Tumoral puede ser. Puede ser tumoral. Uh-huh. ¿Y cuál sería Puede su ser también, diagnóstico nosológico? ¿Cómo? puede ser también infeccioso. Podría ser. ¿Y cuál sería su diagnóstico nosológico?
un adenoma prostático, una hiperplasia prostática benigna, una prostatitis, una... Ujú. Recuerden que todo lo que plantean debe estar dentro del resumen sindrómico para que se acerque. ¿Podría ser una litiasis vesical? También podría ser. También podría ser, ¿verdad? Mm. Ya. Entonces ya mencionaron qué diagnóstico plantearían, cuáles son sus diagnósticos diferenciales, cómo podrían sustentar sus respuestas. ¿Con cuál de todos los diagnósticos nosológicos o diagnósticos diferenciales se quedan para plantear un diagnóstico nosológico? ¿Y cómo lo sustentarían? ¿Alguien? En todo caso, podría haber de repente evaluarlo con una ecografía, quizás. Sí, Para eso ver qué estaría dentro de su plan de trabajo, ¿sí? Yo creo que más va por el tema prostático, creo, porque él niega infecciones, niega cólicos renales o algo así, ¿no? En cambio dice que está tomando tamsulusina, ¿no? Y la tamsulusina Claro, creo que es para algo de la próstata. Y aparte ha sido un evento agudo o crónico. Agudo ahorita que se presente, pero ya venía presentando alteraciones en el chorro de la orina, ¿recuerdan? crónico, entonces sería. Entonces, ¿cuál sería su nosológico? Un tumor prostático. Una hiperplasia. Una hiperplasia. Sí, lo más cercano sería una hiperplasia versus un tumor prostático, ¿no? Un cáncer de próstata. Bueno, entonces vamos a ver acá. Dice, dentro del diagnóstico diferencial, es obligatorio en aquellos pacientes que no puedan orinar, que no presenten la vejiga palpable. Debemos de descartar siempre que además, si es que esta obstrucción dentro del síndrome obstructivo tiene alguna relación con alguna renal intrínseca, alguna enfermedad, si hay obstrucción vesical, que puede estar ocultando el orificio de salida o la uropatía obstructiva supravesical. Podemos hacerle análisis, que esto entra dentro del plan de trabajo. Acuérdense que el plan de trabajo, los análisis, las ecografías, los procedimientos, la anatomía patológica debe darse después de que ustedes ya hicieron todo este trabajo de resumen sindrómico y planteamiento diferencial, porque si no van a mandar lo que sea. Entonces, dentro del examen físico, fundamental en este paciente es hacer el tacto rectal. Y dentro de los análisis de laboratorio vamos a incluir el examen general de orina, que aquí no se puede hacer porque no puede orinar. Obviamente cuando tomamos orina vamos a tomarle ese examen general, vamos a hacerle un urocultivo en busca de que haya alguna infección, vamos a hacerle seguimiento urinario. Cuando se producen procesos obstructivos se puede afectar la función del riñón, por eso también debemos de hacerle pruebas de creatinina, de ácido, de urea, de electrolitos séricos y, como decía uno de sus compañeros, una ecografía. No solamente una ecografía vesical, sino también una ecografía prostática, ¿no? Hay ecografía vesicoprostática. Y entonces, ¿cuál sería el manejo del paciente? ¿Qué es lo primero que ustedes harían con el paciente que está ahí, pobrecito, con mucha molestia? Quitarle la orina, la orina almacenada, ¿no? Claro. Eso se llama cateterismo vesical. ¿Ya? Y esto es un procedimiento que tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones son que hayan lesiones en la uretra, que hayan traumatismos vesicales o pelvianos y que haya presencia de material purulento en el meato uretral. Felizmente este señor no tenía contraindicación, entonces se le informó al paciente acerca del procedimiento que le iban a hacer. Se le dice que se le va a colocar una sonda vesical con la finalidad de evacuar la orina
y que esto nos permita aliviar sus síntomas, que era una maniobra incómoda, pero no dolorosa, que necesitaban la colaboración del paciente. Siempre que hagan un procedimiento tienen que tener firma de consentimiento informado, ya que son maniobras invasivas que de todas maneras pueden tener alguna complicación. Colocamos al paciente en decúbito dorsal, se preparan los elementos como son las sondas de Foley, generalmente se le coloca lidocaína, y aquí tenemos a la sonda que se le colocó al paciente. Ese es todo el procedimiento, ¿no? Desinfectar el meato urinario, posteriormente colocar, insuflar, viene con una bolsita para evitar que la sonda se retire, se insufla con agua destilada y finalmente se logró recolectar toda la orina y eso produjo un alivio sintomático del paciente. Esta orina fue llevada para estudio para descartar cualquier proceso infeccioso y posteriormente se le hizo una ecografía vesicoprostática que indicaba efectivamente una hiperplasia de próstata y felizmente no tenía alguna tumoración adyacente. Entonces, esto más o menos es lo que se refiere a las prácticas que ustedes tienen que hacer con respecto al resumen sindrómico y con respecto a que lleguen a plantear diagnósticos y diagnósticos que lleguen a ser diferenciales con la finalidad de que encaminen su plan de trabajo. No se va a conseguir rápido, se va a conseguir con práctica y la práctica no solamente la van a ver ahorita que estamos llevando semiología general, sino la van a ver en el transcurso de todas sus rotaciones. Entonces traten de aplicar siempre un orden, no salteen, comiencen siempre con una anamnesis bien hecha, bien detallada, un examen físico que sea muy encaminado. No significa que solo vayan a tomar funciones vitales, piel y solo la parte afectada. Deben hacer un examen físico general, pero sí se deben enfocar cuando estén frente al paciente sobre todos los puntos que les cuenta en su anamnesis. Y posteriormente dar su resumen sindrómico, diagnóstico, establecerle dónde se encuentra topográficamente el problema, qué etiología tendría y a partir de ahí establecer un diagnóstico nosológico, sustentarlo y sustentar sus diferenciales para que después hagan su plan de trabajo. Y después del plan de trabajo ya vendría su tratamiento. Entonces, espero que les haya servido la exposición. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta?